Voces Online Radio presenta Entre Amigos. Tu mejor forma para crecer es a través de la red. Bienvenidos. Hola, ¿cómo estás? Otra vez nos da gusto poderte saludar en este programa que es Entre Amigos. Te transmitimos desde Voces Online Radio aquí en la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Ubicados en la calle de Platón Sánchez 321 Norte. La dirección de este programa a cargo del ingeniero Benjamín Rivera, en el audio control Alex Rivera, y transmitiéndonos por los distintos lugares, Facebook Live, al ratito en YouTube, y en Facebook Live de Voces Online Radio y de Entre Amigos, Ever Alanis. Seguimos en pandemia y lo que necesitamos es cuidarnos. Ahora que tengas la oportunidad de vacunarte, hazlo. Y una recomendación para todas las mujeres. Las mujeres que están embarazadas pueden vacunarse. Las vacunas que son con virus vivos no atenuados, virus vivos atenuados, esa no se recomienda para las mujeres. Normalmente serían la de AstraZeneca y la de Pfizer. Pero pueden vacunarse todas las mujeres. Es preventivo y es bueno vacunarse. Y hablando de COVID, hoy tengo invitado a Mario Alberto Castillo Treviño. Él es especialista en pediatría y de terapia intensiva pediátrica. Aparte de eso, es especialista en soporte de vida extracorpórea. Es autor de trabajos a nivel nacional e internacional y pues está trabajando actualmente en ayudar a estos niños y estos niños que han tenido algún problema con el COVID. Mario Alberto, muchísimas gracias por estar con nosotros. Y ahora un tema muy bueno para tratar, ya que es para todos estos bebés, estos niños, estos infantes, que pudieran tener relación con una enfermedad de COVID. Y la realidad es, ¿afecta el COVID a los niños? Claro, doctor. Primero que nada, muchas gracias por la invitación, por estar aquí con usted y más que nada para poder transmitir una información relevante a los pacientes y a los padres de familia que tienen a cargo a los niños y a las niñas que lógicamente están en los hogares y que eventualmente podrían regresar a clases presenciales. El COVID sí es una enfermedad que ya conocemos, es un virus que ataca a la mayoría de las personas mayores principalmente, pero los jóvenes no están exentos y los niños mucho menos. Ya se han reportado diversos casos a nivel mundial, empezando en la ciudad de Wuhan, donde inició la presencia del COVID, y los primeros reportes se dieron en la ciudad de Londres y en Italia, donde empezaron a ver características importantes y muy curiosas en los niños, con múltiples inflamaciones en diversos órganos del cuerpo, y no sabían a qué estaban relacionados, solo entendían que tenían antecedentes positivos con personas con COVID. Y los primeros casos de mayor relevancia fueron los estadounidenses, en la ciudad de Nueva York, donde hubo un brote masivo. Recordemos que la ciudad de Nueva York fue uno de los puntos principales de contagio durante mucho tiempo. Así es. Y hubo un brote masivo de COVID con afección particular en niños. Y empezaron a reportar casos donde dijeron, no sabemos qué está pasando, pero algunos niños están desarrollando enfermedades como si fueran vasculitis, tienen muchas ronchas, tienen muchas afectaciones en el corazón, en el hígado, en diversos órganos, y empezaron a atacarlo y se dieron cuenta que todos tenían especial relevancia con el COVID-19. Entonces, claro que sí. Qué bueno, y quiero recordarles que estos programas tienen un alto contenido académico, no solamente a nivel de especialidad, sino a nivel de población, para que estemos enterados de todo lo que nos estuviera a la mano, poderlos informar. Entonces, esto es un síndrome que empieza a aparecer, la enfermedad empieza a aparecer en los niños y se dan cuenta que ataca. ¿Cómo le haría un padre de familia para poder estar prevenido y saber si su hijo tiene tendencia a este problema? Lo principal, como siempre recomiendan las autoridades de salud, es que los pequeños deberían estar en casa, resguardados
y lógicamente con todas las medidas básicas de protección. Pero si el niño o la niña en su caso empezara, por ejemplo, con datos como con diarrea, con dolor abdominal, con fiebre persistente de 5 días que no baja a pesar del tratamiento médico, y empezar a aparecer lo que conocemos como un exantema, pero que la mayoría de la gente lo conoce como sarpullido o ronchas en todo el cuerpo, y van a consultar, le dan tratamiento y mejora parcialmente y luego sigue todavía con los síntomas, tendríamos que sospechar en que el paciente pudiera estar afectado con el COVID, mareos, malestar general, náuseas, vómitos, e inclusive hay reportes de casos de niños que solamente tuvieron diarrea y salieron positivos a la prueba de COVID. Pero esto es muy importante porque en la consulta vemos que pareciera que es un tabú todavía para los padres hablar que su pequeño podría presentar COVID. Muchos se asustan y prefieren no hacer pruebas o hacer caso omiso a la información que les damos, ¿no? Ahí lo relevante es ver los antecedentes, si algún padre de familia, si algún tío, abuelo o algún familiar cercano tuvo alguna sintomatología de COVID y se hizo o no se hizo la prueba, porque recordemos que hay casos asintomáticos que pueden provocar todavía la enfermedad. En esto que mencionas, cuando platicamos nosotros con los papás, que están en la consulta, ellos mencionan, fíjese doctor, que en el mes de octubre, en el mes de diciembre, enero, tuve COVID. Septiembre, julio, cualquier mes. Tuve COVID y pues sí nos afectó un poco. Pero, ¿y tus hijos? Pues a los niños como que les dio un poco de gripa. Exacto. ¿Eso puede ser COVID? Sí, definitivamente puede ser COVID. Las manifestaciones más frecuentes, gripa, diarrea, no se desarrolla tanto como en los adultos, que ya ves que hay casos catastróficos con neumonía y acaban con aporte de ventilación mecánica. De los niños, gracias a Dios no es esto. Hay diversas teorías del por qué a los niños les puede proteger más. Una, porque su sistema inmunológico está más desarrollado y más fuerte, está como apenas inaugurándose. Segunda, porque el COVID puede combatir o puede competir contra otros virus que ya están de por sí en las vías respiratorias del niño y puede afectarlo menos. Yo creo que el adulto, por sus comorbilidades, pues es más frecuente que se enferme de esto. Pero sí, una simple gripa en los niños sí puede ser datos de COVID. El problema es que a veces este síndrome multiinflamatorio sistémico pediátrico, que así lo apodaron los gringos y los italianos, lo que estamos viendo es que a veces no se da solamente después de una semana o 2 semanas después del contacto con alguien con COVID. Hay casos reportados de hasta 2 meses después de que alguien en la familia tuvo COVID y tuvo casos cercanos con los niños, sin alguna explicación previa. Entonces, como acabo de mencionar, hay casos en la literatura que solamente por tener vómito o solamente por tener diarrea, sin ni siquiera tener fiebre, se les hace la prueba y salen positivos para el COVID. Entonces, esta pandemia en realidad no ha terminado y no estamos exentos, como ha pasado en otras situaciones a nivel mundial, en donde se abren las escuelas y luego las tienen que cerrar por eventos de brotes. Esperemos que no sea así, pero como que ya la información es de relevancia para todos los padres de familia. Un saludo al doctor Luis Velasco, la Ciudad de México, que nos está escuchando todos los martes, nos manda un saludo. Gracias, Luis. Esperemos que todos estén bien por allá. Todos estos signos y síntomas, ¿cómo los debe de empezar a vigilar el padre de familia, la madre de familia, para acudir a tiempo a una consulta con pediatría? Primeramente, si sabemos que el papá o la mamá o algún contacto cercano al niño tuviera algún test positivo para COVID, habría que acudir con el pediatra y avisarle, ¿sabe qué, doctor? Mi familia, tal persona tuvo COVID, ¿qué debo vigilar en mis niños? Como usted me acaba de preguntar. Bueno, primero que nada, que no empiece con datos de gripa, ¿verdad? Datos de algún tipo de neumonía, que es raro, pero lo más frecuente, como le acabo de decir, es fiebre, dolor abdominal, malestar general, dolor en el cuerpo, dolor muscular, vómitos, diarrea, y lo más característico es que todo esto a veces se acompaña con un rash, con un sarpullido en diversas partes del cuerpo o a veces en todo el cuerpo. Si el paciente llegara a presentar estos datos, habría que ir con un pediatra
y empezar una valoración integral. Descartar, lógicamente, múltiples diagnósticos que también nos puedan dar los mismos síntomas, pero obligadamente descartar la presencia de COVID. Porque aún no sabemos en realidad cuántos niños en nuestro medio, en la ciudad de Monterrey, han sido afectados por esto. No hay un screening en exactamente la población pediátrica de cuántos han sido afectados. Como le digo, aún es un tabú para los papás, pero debemos estar atentos ante estos datos de alarma en específico. Fíjate, se menciona, por ejemplo, la CDC menciona esto del síndrome multiinflamatorio sistémico, y en uno de los órganos que se ven afectados son el corazón o los riñones. Así es. ¿Qué manifestaciones estarían viendo los padres en un infante que empieza a tener afectación en el corazón? Se ha relacionado mucho esta entidad con la enfermedad de Kawasaki. Es muy parecida a este tipo de vasculitis, en el cual empezamos con fiebre persistente de 5 días. Te interrumpo tantito. Claro, doctor, claro. Enfermedad de Kawasaki. Para Así la es. gente que no está relacionada con medicina, ¿qué es la enfermedad de Kawasaki? La enfermedad de Kawasaki es una vasculitis, digamos que todavía no hay un agente que se asocie en específico a esta entidad. Hay muchas teorías de por qué se puede generar esta forma de vasculitis, pero ataca generalmente a los vasos sanguíneos, pero específicamente al corazón. Ataca a las grandes arterias y genera aneurismas. ¿Y cómo nos podemos dar cuenta que un niño sospechoso de esta enfermedad? Es porque tiene fiebre de 5 días que no baja, los ganglios empiezan a crecer en el cuello, generalmente de un solo lado, y es un tamaño considerable, de 1.5 centímetros o todavía más. Las manos empiezan a descamar, empiezan a ponerse rojas, y luego empiezan a salir como costras en las manos y en los pies, y la lengua empieza a agarrar un color rojo. Los ojos empiezan a tener mucha irritación, como cuando nos levantamos en la mañana y amanecemos con ojos rojos. Eso es lo típico de la enfermedad de Kawasaki. Y se ha visto que no hay mucha diferencia con el síndrome multisistémico inflamatorio pediátrico. Es casi igual. Casi igual. Y lo que nos preocupa en estos niños es el corazón. Porque al generarse una vasculitis, que es una inflamación de los vasos sanguíneos, ataca específicamente a las arterias coronarias y las dilata, las hace más grandes. Y al hacerlas más grandes, corres el riesgo tanto de obstrucción, o de sangrado. Y son niños que se pueden infartar. ¿Hay tratamiento para esto? Sí. ¿Hay tratamiento para frenar el curso de la enfermedad? También, aunque la respuesta suele ser variable. Pero sí hay con qué atacarla. Los riñones al igual se afectan, como la vasculitis llega por los vasos sanguíneos, afecta el flujo renal, y son pacientes que puedan tener problemas de insuficiencia renal eventualmente. Pero son datos que hay que tener en cuenta. ¿Estos infantes llegan a tener secuelas cuando salen de este problema? Si se detecta a tiempo y se ataca a la brevedad posible, las secuelas son mínimas. La secuela más importante que había que tener en vigilancia es el corazón, ya que generalmente no da síntomas. Dentro del abordaje que tenemos ante un paciente con COVID, sea pediátrico, la valoración incluye una revisión por un cardiólogo pediatra que tiene que realizar un ecocardiograma, y muchas veces ya para este punto las arterias coronarias ya están dilatadas, entonces da medicamento como inmunoglobulina, aspirina o inclusive esteroide o algunos inmunosupresores para tratar de remediar esa dilatación coronaria y prevenir infartos. Y se da una vigilancia durante 6 meses a 1 año para ver la progresión. Algunos casos suelen remitir, otros casos se quedan con vigilancia por mucho tiempo más, pero sería de lo fundamental y de las complicaciones esperadas. Fíjate, estamos hablando de algunos padecimientos, algunos problemas que pueden ocasionar este síndrome multisistémico inflamatorio. El infante debe de haber tenido cercanía con un familiar o con una persona que tuviera COVID. ¿Qué estudios diagnósticos se le hacen a estos infantes, a estos niños? Estrictamente lo que necesitaríamos sería una prueba PCR, que ya es más conocida por todos, la prueba que nos hacen con un hisopado nasofaringio. Pero la duda vendría siendo, ¿se la hago o no se la hago a un bebé? ¿No? Porque a veces es algo traumático, ¿verdad? Para quien no se ha realizado la prueba de COVID porque no ha tenido la necesidad, pues son 2 hisopos y los introducen por las puntas nasales y luego por la boca hasta llegar a la faringe, y suele ser algo incómodo, aunque necesario actualmente. En los pacientes pediátricos más grandes, pues se tiene que hacer,
indudablemente si hay la sospecha o no. En los bebés, pues también, aunque se hacen con unos hisopos más delgados para tratar de prevenir la incomodidad, pero podemos tratar de encontrar mucha relevancia en diferentes pruebas diagnósticas. Por ejemplo, están las pruebas serológicas, en las cuales si el papá dice, no, sabes que yo no le quiero hacer la prueba PCR a mi niño porque no lo quiero someter al hisopado. Al hisopado nasofaríngeo. Entonces, lo que recomendamos es, bueno, tu niño o tu niña tiene síntomas sospechosos de COVID, usted hágase la prueba. No, es que sabes que yo no tengo síntomas. Bueno, no se quiere hacer la prueba con hisopado, hágase la prueba serológica, donde nos dan tanto la IgG y la IgM. Sabemos que si la IgG es positiva, hay anticuerpos recientes, ¿no? Y si la IgM es positiva, pues hay anticuerpos ya un poco retardados. Pero esto nos da relevancia a nosotros por el hecho de saber si el paciente tuvo COVID o tiene actualmente. Y si cualquiera de los dos es positiva, pues nos da la relevancia de que el niño pudiera estar afectado por este virus. ¿Estos niños son manejados en hospital? Sí, deberían de ser manejados en hospital. Ya cuando vemos a un niño que no revierte con un tratamiento pues común, ¿verdad? La diarrea o el vómito, la deshidratación, y empezamos a sospechar fuertemente que tenga COVID, el padre o la madre se hace la prueba, o la abuelita o la tía se hace la prueba y sale positiva, inmediatamente hay que abordarlo en un hospital, ¿okay? Y hacerle todas las pruebas complementarias, ver cómo está el corazón, que es lo que más nos preocupa, ver cómo está el riñón, ver cómo está el cerebrito y ver qué órganos están inflamados y tratar de controlar esa inflamación tan drástica que esté teniendo el cuerpo. Son pocos los casos que se han reportado, sí, pero no estamos exentos al momento en que regresemos a la normalidad de que se dé estos casos. Como tú lo mencionas, no hay un registro de poder hacer el consenso de cuántos infantes o cuántos niños han tenido este problema. Así es. Lo menciona la CDC, que hasta la fecha no han tenido, y este problema se menciona que puede aparecer en el adulto. ¿Aparece en el adulto también este problema de inflamación multisistémica? No, en el adulto no se han reportado casos como tal. Digo, apenas estamos aprendiendo del COVID, de todos los destrozos que está causando en el cuerpo humano. En el adulto es más que nada la afectación típica de neumonía que ya vemos y otros daños a órganos secuenciales. Pero como bien sabemos, la inmunidad del niño es muy especial y apenas está en desarrollo. Entonces las teorías de por qué esta entidad afecta tanto al poco tiempo, inclusive hasta los 2 meses, ¿verdad? Todavía no son bien conocidas. Lo que sabemos es que pudiera haber cierta reacción cruzada con algunos componentes inmunológicos del niño y desquicie al sistema inmunológico, generando que este mismo actúe sobre el niño. Y es lo que está generando esa inflamación sistémica en todo el cuerpo, aunque la realidad es que el mecanismo que sabemos es desconocido todavía. Un saludo hasta México a Óscar Alberto Castillo también, que nos está escuchando y nos dice que es un tema a tratar, que es muy claro, que nos da las gracias. Óscar, pues muchas gracias a ti por escucharnos allá. ¿Qué tanto tiempo dura cuántos días se prolonga esta enfermedad en un niño? Puede ser una enfermedad de un curso muy rápido o de un inicio transitorio y lento, pero los síntomas son los mismos en la mayoría de ellos. ¿Qué tanto puede durar? Pues es qué tan rápido demos el tratamiento establecido. Si yo tengo un niño sospechoso de COVID y de sospechoso de que ya tenga la afectación por el MISC o por el PMISC, que es como la abreviatura de esta entidad, y yo no le doy tratamiento, y ese niño al final de cuentas tuvo afectación cardíaca y tuvo dilatación de las coronarias, pues es un niño que va a progresar muy mal porque o se va a infartar en algún momento o va a ser datos de insuficiencia cardíaca y va a ser un niño que progresivamente va a tener problemas en el corazón. Si yo logro dar tratamiento adecuado, sospechando inicialmente la enfermedad y corroborándola con las pruebas que tenemos actualmente, damos el tratamiento mediante inmunoglobulinas, mediante inmunosupresores, mediante esteroides, y en la mayoría de las veces se corta la enfermedad. Claro, con su vigilancia establecida. Pero la mayoría de los niños pueden regresar a casa en perfectas condiciones. ¿Qué complicaciones o secuelas pudiera dejar esta enfermedad?
Primero que nada, pues el evento traumático hacia la familia, ¿no? O sea, el tener a un niño hospitalizado, de saber que está grave por COVID o por el PMIS, pues causa un estrés postraumático muy grande a la familia. Pero específicamente hablando del niño, pues problemas renales, problemas hepáticos, insuficiencia cardíaca. O sea, no es común que un niño que está previamente sano empiece a tener problemas de corazón como un señor de 60, 70 años, ¿no? Porque el corazón se inflamó, el corazón se dañó. Algunos inclusive con secuelas neurológicas, convulsiones, alteraciones en la vista. Depende de qué tan intenso o no fue el proceso inflamatorio, es donde nos damos cuenta de las diversas secuelas en el organismo, ¿no? Entonces, y son niños que cursan con un estadio o tanto muy corto o tanto muy largo, depende de en qué momento lo agarremos. Y esto es lo importante, doctor, porque si yo sospecho que un niño pueda tener esta entidad, yo como papá o como mamá digo, pues es que es diarrea. Pues ¿cuántos niños no les da diarrea? Tiene vómitos, pues ahorita tenemos casos de vómito, diarrea por el simple hecho de ser casi verano, ¿no? ¿Les harán prueba COVID? A ninguno les hacen prueba COVID, ¿no? Exactamente a ninguno. Es un problema el no hacer una prueba COVID. Y desde ahí empezamos con el tiempo progresivo. Ya cuando van al médico, sí, pues sí tuvo los síntomas. Bueno, pues ya tiene dilatación de las arterias coronarias. Pues le damos el tratamiento, pero pues ya tuvo muchos días de evolución. Los síntomas están claros, la CDC los menciona, en la rueda de prensa los mencionan todos los días. Fiebre, hasta la prueba, vómito, hasta la prueba, diarrea, hasta la prueba. Que no queramos por miedo, que no queremos porque tratar COVID de niños sigue siendo un tabú para la sociedad mexicana. Y no solo en México, en todo el mundo. Uh-huh. ¿No? Entonces tenemos que estar conscientes de esto. Es indudable que los padres de familia tengan conciencia de esta presente enfermedad, porque estamos en pandemia. Estamos en pandemia. Y todavía no vacunan a la mayoría de la población mexicana. Y no sabemos si habrá vacunas para niños. Apenas están en fase de estudio, ¿verdad? Que es otra cosa a tratar después. Sí, es un tema muy, muy importante lo de la vacunación, más que todo en niños, porque abajo de 18 años no se vacuna por el COVID. Hay apenas un estudio pareciera que en Londres, si recuerdo bien, donde están vacunando a adolescentes entre 15 y 18 años, pero apenas están en fase de prueba. O sea, todavía no hay información muy, muy clara al respecto. La señora Cristi Castillo te manda a saludar. Muy bueno y excelente pediatra intensivista. Qué bueno que está escuchando esto. Pues sí, es importante todo esto que estamos viendo porque pues nos hemos abocado a atender a los adultos, a ver las complicaciones de los adultos, de la gente joven, de los mayores de edad, pero no tomamos en cuenta que esta enfermedad iba a aparecer en los niños y cómo está apareciendo, cómo se está manifestando, y en algunas ocasiones los padres de familia no tienen la capacidad de tener el discernimiento, de decir que mi hijo está teniendo este problema y debo de acudir en corto tiempo o muy temprano a una atención médica especializada para que mi hijo no vaya a tener consecuencias o secuelas por este tipo de infección. ¿Cuál es la orientación que se tiene que dar a los padres de familia? La orientación es, si tu hijo o tu hija tiene algún dato clínico de los que acabamos de mencionar, acude con tu pediatra, acude con tu médico general o acude con un médico para que pueda recibir primero asociación médica. Gracias a Dios no es tan común este síndrome y la mayoría de los niños cursan con una enfermedad transitoria y ni siquiera desarrollan esta entidad, pero sí tendremos que tener en cuenta que el COVID siempre es un diagnóstico diferencial a descartar en todos los niños, y tanto el pediatra o el médico que sea el cabecero de la familia siempre tiene que tener en cuenta esta entidad no se ha descartado por el simple hecho que seguimos en pandemia mundial. Te mandan saludar desde Los Mochis, Sinaloa, que está muy bien explicado este tema, la señora Cristina. Además, está muy contenta. La señora Valeria García, gracias por estos temas tan importantes para nosotros las mamás. Sí, es importante que nosotros estemos pues tratando de abarcar
todos los temas relacionados con este tipo de enfermedad que pueden afectar a algún miembro de nuestra familia, y pues tener algo de conocimiento, orientación de parte de alguien con mucha capacidad y muy especializado en este tema, y que ustedes tengan la premura de esta atención para evitar complicaciones de este tipo de enfermedad. Por último, para despedirnos, Mario, claro, algunas recomendaciones a toda la gente que nos escucha. Cuídense siempre, todas las medidas de protección necesarias, a pesar de que haya gente que ya esté vacunada, siempre con cubrebocas, lavado de manos, gel, distanciamiento social. Si van a acudir a fiestas o algún compromiso familiar, pues como recomiendan las autoridades, tratar de que no sean más de 15 personas, distanciamiento en la medida posible, que sean al aire libre, ¿verdad? Si es muy necesario la asistencia, pues acudan. Si no es tan necesaria, valoren la prioridad de la salud de sus seres queridos. Y siempre que sospechen que su pequeño o su pequeña puede padecer esta enfermedad, acudan con el médico para poder recibir siempre la mejor asesoría. No se confíen y estamos para servirles. ¿Cuáles son tus redes sociales, Mario? Tengo 3 redes sociales, estamos en Twitter, estamos en Facebook y estamos en Instagram. Me pueden encontrar en Facebook como pediatra y mi nombre, Dr. Mario Alberto Castillo Treviño. En Instagram técnicamente igual. Y en Twitter como MacMedPicu, Picu por lo de terapia intensiva pediátrica. Pero bueno, vemos tanto casos graves y tanto niños pediátricos de todas las edades, ¿verdad? No solamente nos abordamos en el niño crítico, aunque es nuestra área de especialización. Pero como pediatra, pues vemos todo lo demás que engloba. Si quieres más información sobre esto, claro que pueden consultarme en las redes sociales. ¿Un teléfono de contacto? Claro, está el 811-029-4682. Con mucho gusto pueden mandarme mensaje y podemos practicar tanto de ese tema o de alguna otras dudas que pudieran tener los padres de familia respecto a los cuidados de los niños, ¿no? Mario, muchísimas gracias por este tema. Habíamos tratado complicaciones en el adulto, complicaciones cardiovasculares, síndrome metabólico. Estuvo aquí con nosotros un médico que fue paciente COVID, que estuvo internado y nos habló muy bien sobre lesiones renales post-COVID. Y pues ahora este tema sobre los infantes, qué importante. Este tema tiene que abrir un abanico de esperanza para todos estos niños que pudieran estar con problemas, que se puedan presentar estos problemas, porque se está abriendo ya los colores de este tipo de enfermedad. Así es. Vamos más hacia la tendencia de ir liberándonos. Entonces debemos de tener mucho cuidado, todos los cuidados que hemos tenido anteriormente, seguirlos teniendo, no descuidarnos y en cualquier momento poder acudir con alguien que nos dé una orientación adecuada. Te agradezco el que haya estado con nosotros. Te recuerdo, este programa se retransmite y lo puedes ver en el canal de YouTube, que es Dr. Córdoba Entre Amigos. Te encargo que nos des un like, que nos pongas ahí en la campanita, que te suscribas para que te estén llegando todos estos programas, los puedas repetir y en algunas ocasiones te puedan servir de orientación y recordar qué es lo que hablamos, para que tú tengas una oportunidad más de salir adelante. Te agradecemos y nos estamos viendo aquí el próximo martes. Que tengas una buena semana. Yo soy Roberto Córdoba y estamos aquí en tu programa de Entre Amigos. Hasta la próxima. Voces Online Radio presentó Entre Amigos. Tu mejor forma para crecer es a través de la red. Escúchanos en la próxima emisión.